Hola Florencia, Hola, ¿cómo estás? bien y tú, Bien, muy bien. me alegro, me da mucho gusto poder conversar contigo en este espacio. Tengo algunas preguntas, varias preguntas que hacerte sobre distintas cosas en las que has estado en los últimos años, pero primero te quería preguntar un poco sobre hace cuánto tiempo estás en Chile, porque tú eres argentina, entonces que me cuentes un poquito de eso. Bueno, yo llegué a Chile el 2010, ya pasaron 15 años, Ajá. ha sido harto tiempo, pero bueno, me entusiasmé con la idea de hacer cine, hacer circular cine acá y bueno, eso me tiene. ¿Y en Argentina tú no te dedicabas al cine? Yo estudié, primero estudié literatura, no Ajá, terminé, estudié una tecnicatura en cine y cuando terminé empecé a trabajar en el Bafisi, que fue mi primer año fuera de la escuela. ajá. Y ahí, bueno, eso me trajo acá a Chile. Conocí gente y ese fue el puntapié. Entonces ya venía trabajando en el festival y acá vine a trabajar al Festival de Cine B, que es un festival de cine independiente que ahora ya no existe. Pero bueno, esa fue como mi puerta de entrada. Ajá. O sea, como la carrera en el área de cine se empezó a desarrollar mucho más una vez que ya estabas acá en Chile instalada. Casi por completo, Ajá. diría yo. Bueno, de todas las cosas que haces, porque son varias, te quería preguntar primero sobre tu trabajo más bien en la producción, cómo fue que llegaste a eso, los proyectos en los que has estado desde ese lugar, ¿no? Trabajando, por qué la producción, todo lo que me quieras contar Ya. sobre ese ámbito. Sí, bueno, a mí el cine independiente, el cine autoral siempre me ha llamado mucho más la atención, más que el comercial, digo, por esto de los festivales que uno ve otras cinematografías, entonces me vi unida a muchos jóvenes, amigos, que estábamos intentando hacer cine así de bajo presupuesto por las nuestras, y ahí como yo tengo una facilidad de hacer múltiples cosas y con los números me va bien y aprendí a postular. Yo trabajé mucho también como asistente de dirección, entonces todo lo que es manejo en set era algo que ya también conocía, de logística de rodaje y bueno, una cosa llevó a la otra y no sé, también en 5 años ya había hecho como 5 o 6 películas, trabajé mucho en la sexta región, que era una región donde el cine era incipiente, si bien se habían hecho cosas en el pasado, no había algo tanto como lo que es ahora y bueno, yo estuve trabajando con Diego Soto, con Diego Acosta, con Alexis Donosos, que ya cada uno tiene como 3 películas hechas en la región. Entonces también trabajamos en colectivo ahí con realizadores cuando fue lo del estallido. Hicimos como todo un trabajo también de formación de públicos, de hacer como capacitaciones entre nosotros. Y eso, bueno, es algo que también me interesa mucho, que lo que es la formación, de compartir el conocimiento. Entonces, de la producción se ha dado como también un espíritu colaborativo en varias productoras que estábamos partiendo, iniciando. Yo también tenía mis proyectos como personales, autorales, pero bueno, como que entre ayudar a otros y hacerlo de uno, siempre como que hay cosas que se van relegando, pero ha sido también para mí un aprendizaje total lo de la producción. También tuve la oportunidad de trabajar con Cristian Sánchez, Ajá. que es un realizador que ya viene muchos años trabajando, entonces también ahí con cada director uno aprende algo nuevo, tanto de la ficción como el documental, y eso, bueno, también lo permite la producción y también de poder entregar una visión más global de cómo funcionan las cosas en el mercado y también tener esta decisión más política de ir por la periferia, por las cosas que son más de autor, sabiendo que eso tiene sus dificultades también para la distribución. Por eso también la producción me llevó a distribuir, porque eran películas tan raras y experimentales o únicas que no tenían cabida en los circuitos comerciales y bueno, ahí uno va aprendiendo a hacer de todo. Sí. Eh, se ha dicho que, bueno, de hecho, puntualmente dos colegas mías que son María Paz Peirano y Claudia Bosay tienen incluso un texto sobre eso, ¿no? Como de que muchas veces pasa que son mujeres las que están en esos lugares, por ejemplo, en la producción u otras labores que no son tan visibles en algún sentido y que tienen mucho que ver como con sostener el proyecto, y ellas lo ponen en paralelo también a lo que significa el trabajo doméstico en el sentido de eso, como de sostener algo, que no se caiga, que todo el mundo coma, que lleguemos a puerto con el proyecto. ¿Tienes una opinión sobre eso? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque la producción, la creación requiere de un tiempo y sostener los procesos colectivos requieren de paciencia, de sostener los proyectos
a lo largo de los años, contra viento y marea, de también eso, sostener un equipo, de que todos podamos estar bien. Uno, desde la individualidad, a veces los directores están pensando en su propia obra, pero nosotros desde la producción general estamos pensando en la obra de 10 personas a la vez y de cómo generamos una comunidad y de cómo la obra de uno puede ayudar a otros. A mí me gusta mucho también esa idea de la constelación, que una obra ilumina a otra y cómo nosotros podemos acompañarnos. Y es verdad que muchas veces las mujeres nos toca ese trabajo más invisible, constante, que tiene que ver con eso, con sostener la casa, con también dar amor, porque para mí estos procesos de cuando no es solo algo que uno hace por una remuneración económica, sino por amor al cine, amor a lo que hacemos, y también de poder decirnos las cosas y mantener las relaciones a lo largo del tiempo, implican todo un trabajo de las emociones, que sí, muchas veces también recaen desde el lado femenino también. Oye, Florencia, ya que estamos hablando de esto como de poner ahí el amor, los afectos, de los vínculos, ¿no? Tú has estado por un buen tiempo ya vinculada a un colectivo que es 68, entonces tal vez si nos puedes contar un poco qué es 68. Yo sé qué es, pero está bueno que lo cuentes acá. ¿Qué es 68? ¿Cómo has trabajado tú con ellos? ¿Cuál sería como tu lugar dentro de ese colectivo? Sí. Bueno, el colectivo 68 es un colectivo de cine experimental donde investigamos, creamos, exploramos a través de los formatos análogos, que ya sea Super 8, 16 milímetros, diapositivas, fotografía. Yo estoy ahí desde el 2017, así que ya son hartos años, hemos vivido muchas etapas. Tenemos un espacio hoy en día que es una casa taller, donde también tenemos un laboratorio para poder revelar artesanalmente. Todos los procesos son compartidos, es decir, como que el espíritu de colectivizarnos fue para compartir los materiales de trabajo, para poder comprar los químicos, para poder también sostenernos en el tiempo, porque es difícil incluso conseguir película, cosas que nos traen de afuera y mantenerse haciendo actividades. Hacemos talleres, tanto de filmar, revelar, proyectar, como de cine sin cámara, que son para niños o para todas las edades. Entonces también hacemos como exhibiciones donde prendemos los proyectores y ahí sucede algo performático, que es ver el celuloide ahí mismo, con música en vivo, y bueno, y todo eso para mí es una alegría enorme, primero porque lo hacemos porque lo amamos y también porque nos da una felicidad enorme cuando viene la gente a la casa y sucede algo, que la gente se maravilla con el proyector, o cuando vemos a las personas que concentradas pintan la película. Los jóvenes hoy en día nacieron en un contexto de digital, entonces al encontrarse con algo análogo también les genera otra experiencia con la materialidad, que es algo que nosotros también rescatamos. Y para mí 68 es una familia, digo que es mi lugar de pertenencia, son mis amigos, ya hemos crecido todos juntos, hemos aprendido un montón. Hemos tomado desafíos de hacer obras colectivas entre 5, 6, 8 personas donde nos tenemos que poner de acuerdo, y eso ha sido también una bandera de lucha, porque hoy en día las ideas que son individualistas o que la industria que es bien piramidal, acá tratar de ponerse de acuerdo entre varias personas, que todos tenemos una personalidad distinta, es también una forma de pensar que el mundo en el que vivimos puede ser distinto, donde podemos realmente ponernos de acuerdo entre personas que pensamos distinto, y eso nos va a llegar más lejos, y que son los afectos los que nos une, porque no es solamente defender una idea, sino porque yo te quiero, porque te respeto, te voy a escuchar, voy a apreciar lo que digas, y podemos tener diferencias en algunas cosas, pero al final mañana vamos a seguir trabajando igual y vamos a poder aprender y crecer con estas diferencias de ideas. Creo que eso también, la diversidad de personas que conforman el colectivo, nos aporta muchísimo. Yo soy de procesos lentos, entonces como mi acercamiento a la obra en sí misma ha sido más lenta. He filmado en Super 8, tengo ganas de filmar en 16, pero como hago muchas cosas voy tomando el tiempo, porque a mí me gusta disfrutar de los procesos, de estar en el tiempo de aquí y ahora, y el taller tiene un espacio muy hermoso que es un jardín, donde también es lindo ir a regar las flores, donde también compartir con los amigos, bailar, cocinar.
creo que también es lindo tener esos espacios de resistencia en el mundo en el que vivimos hoy. Eso es que creo que me aporta un poco de esperanzas. Sí, es bonito eso que dices también, como de que en el fondo los proyectos no solo están ocurriendo mientras estás haciendo la película, sino también en esos otros espacios en los que compartes. Cuando ponías el ejemplo, ¿no?, de ir a regar la planta, también eso, algo está pasando, ¿no?, ahí en ti, en el encuentro con otros también en ese lugar. Sí. Te quería preguntar, tú al principio me dijiste, cuando te pusiste a producir, que en el fondo tenías tus proyectos personales, pero tuviste que, o decidiste dejarlos ahí como por ahora, y ¿cuáles son esos proyectos? Igual yo debo decir que yo siempre estoy escribiendo o siempre estoy desarrollando, bueno, hay proyectos que estaba desarrollando que eran un poco más ambiciosos y requerían un poco más de recursos, que eran películas de terror, y en este país también es como más difícil, ciertos géneros más que otros, y para una ópera prima era como bastante ambicioso como entrar de lleno al terror, que es algo que me gusta. He hecho cortometrajes de suspenso o en esa tónica, que para mí igual tienen una crítica social y apuntan a un público joven que también me interesa. Pero bueno, más allá de eso, hace varios años que estoy escribiendo narrativa y ensayos y poesías, entonces ahora también estoy terminando una novela que tiene que ver con mi experiencia en este medio artístico, porque los personajes, es una historia coral, transitan entre Santiago y Buenos Aires y se dedican al mundo del arte. Son actores, cineastas, artistas mediales. Está el colectivo también presente, como una forma de memorar, por ejemplo, el primer Amigos Invisibles, que eso es un problema que tenemos en el colectivo, que no tenemos registros, a veces ni fotos ni nada, entonces como la literatura o la palabra puede ayudarnos a recordar esos procesos que son quizás un poco de autoficción, no es 100% biográfico, está inspirada en situaciones reales, pero también me permite reflexionar sobre el archivo, sobre la fotografía, sobre qué pasa en estos espacios y también reírme un poco de eso, porque tiene un poco de humor también, que supongo que varios se podrán sentir identificados. Sí, me parece súper interesante lo que cuentas y todo lo que tiene que ver con el archivo del colectivo también es algo en lo que has estado trabajando, ¿no? Ya nos queda poquito tiempo, pero quería ver si me contabas un poquito de eso, de lo que significa ordenar ese material. Sí. Bueno, hubo un momento en que nos sentamos en pandemia a ordenar el material y estuvo bueno, pero eso fue en el 2020 y ahora siento que falta un poco más. Y como ahora estoy estudiando, mi propuesta de tesis es cómo hacer un archivo de las prácticas performáticas del colectivo, que igual están pensadas para hacer algo efímero. Y como decía, no tenemos registro de todas ellas, de hecho creo que no tenemos de ninguna. Entonces, ¿cómo podemos construir un archivo cuestionándonos las propias prácticas tradicionales del archivo? Digamos, nosotros vivimos en un espacio que es horizontal, que está en la periferia, que no tenemos como un orden estipulado, cronológico. Quizás las formas de organizarnos también varían, depende de las personas. Entonces alguien va y organiza el archivo y después viene otra persona y lo ordena a su forma. ¿Y dónde están las cosas? Igual tuvimos la Maca, una chica que estuvo haciendo una revisión de qué materiales tenemos, porque tenemos tanto cosas que hemos hecho nosotros en talleres, como películas que compramos en el Persa o que gente nos regala. Entonces hay una materialidad. Pero sí sucede que también nosotros vamos mezclando ese archivo, se vuelve una obra, se presenta de una forma y se vuelve a presentar de otra. Entonces son cosas que van mutando todo el tiempo y es interesante eso que pasa. Y a mí lo que me interesa también trabajar en este trabajo de ordenar un poco es rescatar esa memoria de mis propios compañeros también y de los afectos, cómo estos afectos también van permeando la propia práctica y cómo podemos armar un archivo desde ese lado también. Bueno, te quiero agradecer un montón, Florencia, por esta conversación. Seguiría conversando más, podemos hacerlo fuera de cámara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por el espacio.